Bueno, hoy hemos venido aquí para presentar una visión europea sobre la sostenibilidad en la industria del libro. Es un tema apremiante. Pero voy a explicar quiénes somos. La Federación Europea de Editores somos una organización paraguas que representa 26 asociaciones nacionales de editores de publicaciones periódicas y materiales educativos de Europa, principalmente de la Unión Europea. La Federación del Gremio de Editores de España es una de nuestras organizaciones miembro. También la Asociación de Editores de Ucrania es miembro invitado de nuestra asociación como símbolo de apoyo en el contexto de la invasión rusa de Ucrania. Trabajamos con los editores para intervenir y hacer cabildeo en la labor en los procesos de legislación europeo y en las instituciones. Por eso estamos basados en Bruselas, donde se encuentran la mayoría de las instituciones europeas. Bueno, en esta media horita que tenemos asignada, ¿qué es lo que vamos a abordar? Queremos presentar algunas legislaciones que son particularmente importantes y que seguramente influyan de mayor o menor manera al sector editorial europeo. También compartiré algunos ejemplos de mejores prácticas para, digamos, poner en contexto lo que está ocurriendo en España y en Europa. Vamos a ver qué se está haciendo en otros países europeos en términos de sostenibilidad en el sector editorial. Queremos compartir datos de una encuesta que llevamos a cabo entre nuestra membresía sobre concienciación, sostenibilidad y prácticas sostenibles. Por último, Anne pondrá el broche a esta presentación, va a presentar una panorámica general, les dará algunos mensajes clave, también compartirá los principales temas de reflexión, los principales ejes de trabajo y el camino a seguir. En términos de legislación, seguramente ya todos los aquí presentes se habrán dado cuenta de que la regulación europea sobre la deforestación es importante, tienen que estar pendientes. La EUDR, la regulación europea sobre deforestación, va a estar presente y va a afectar a cada uno de los agentes de la cadena de valor del libro en Europa, y eso incluye obviamente España. No se olviden de estas siglas, EUDR, muy importantes. ¿Qué hemos hecho en esta materia? Hace unas semanas celebramos un webinario con la Federación de Gremios. Pueden ver este webinario que se quedó grabado o acudir a la Federación de Gremios, que le darán toda la información que necesitan. Pero lo importante, este reglamento entró en vigor en junio del año pasado y tiene que aplicarse a las empresas medianas y grandes de aquí a finales de diciembre de este año y de aquí a junio del año que viene para las pequeñas empresas. El objetivo es evitar que entren en la Unión Europea productos provenientes de zonas sujetas a deforestación y donde prima la desregulación del sector de la tala. ¿Esto qué significa? La eficacia de este reglamento puede ser cuestionable, pero el objetivo último de la Unión Europea es muy claro. Cada vez hay más normativas europeas que lo que buscan, como esta, limitar en la medida de lo posible el impacto ambiental de nuestras actividades económicas, las que tienen lugar en Europa. La idea es que en el mercado europeo no se puedan circular productos que están siendo sujetos a la deforestación o a la degradación ambiental. ¿Eso qué quiere decir? Que los libros impresos, para que puedan imprimirse o venderse en Europa, se tiene que demostrar que los árboles que se talaron para sacar la pulpa y luego crear el papel y luego hacer el libro no están sujetos a degradación forestal o deforestación. Todos los elementos de la cadena de valor van a tener
que recibir el aprobado, van a tener que difundir información que demuestre que esos árboles no se encontraban en una zona sujeta a deforestación o degradación del suelo. Y esto nos va a afectar mucho porque vamos a tener que recabar información, gestionar información, mitigar riesgos, evaluar riesgos. Esto es una tarea mayúscula. Va a afectar sobremanera nuestra labor. Se basa en la noción de debida diligencia, una noción que se aplica con cada vez más frecuencia a nuestro sector. La idea es que todos los agentes de la cadena de suministro son responsables en el producto final y también son los que tienes que rendir cuentas si ocurre algo malo en el proceso. La idea es que la implantación de esta regulación sea lo más fácil posible. Para eso pues hay algunos documentos informativos, preguntas frecuentes, etcétera. Hay algunos pormenores que todavía no sabemos, pero los tendremos disponibles próximamente. La Comisión Europea también va a poner en marcha un sistema de comunicación directa y el Centro de Investigación Conjunta de la Comisión Europea ha publicado precisamente un mapa sobre la cobertura de bosque en el mundo de 2020. Sigue habiendo obstáculos, no cabe duda. Hemos estado participados de manera muy activa en esta cuestión. Tenemos un grupo de trabajo sobre sostenibilidad que participa en todos estos procesos. Somos una plataforma de múltiples partes interesadas que trabajamos muy activamente en este sector. Colaboramos también con editores, impresores y con todos los agentes del libro a nivel europeo. Hemos puesto en marcha un diálogo a través del webinario que les he mencionado y también hemos diseminado entre nuestra membresía un paquete de información. Sigue habiendo preguntas sin contestar. No voy a ahondar demasiado en ellas, pero la situación es compleja. Piensen que si imprimen fuera de la Unión Europea, cabe la posibilidad de que los árboles que se estén utilizando para crear esos libros se estén cortando en Brasil, en China, sean de esos árboles de los que salgan sus libros, y si esos libros se van a vender a partir de diciembre de este año, la Unión Europea les va a preguntar ¿de dónde salieron esos árboles? Eso quiere decir que necesitamos recabar información ya. Hay mucha presión política porque es una cuestión muy compleja, sin duda. Se está intentando quizás postergar la puesta en marcha, la aplicación efectiva de esta regulación, pero hasta donde sabemos, de aquí a finales de este año se empieza a aplicar esta directiva. Entren en contacto con todos los agentes de su cadena de suministro, con sus responsables a nivel político, nacional, para así ver cómo pueden aplicar esta directiva en sus empresas. Algunas otras directivas importantes ya se han mencionado. La directiva sobre la diligencia debida empresarial en materia de sostenibilidad. Aquí ven las cifras en pantallas. En función del tamaño de la empresa, esta directiva se va a aplicar dentro de 3, dentro de 4 o dentro de 5 años. Pero la idea es que una empresa compense los efectos perniciosos que tienen sobre la protección del medio ambiente y los derechos humanos. En función del tamaño de su empresa, tendrán entre 3 y 5 años para implantar esta directiva. La mayoría de las empresas de gran tamaño van a tener que desplegar acciones para limitar o compensar sus daños perjudiciales sobre el medio ambiente y los derechos humanos a partir, como decía, del principio de la debida diligencia. Las otras dos directivas van a ponerse en marcha también muy pronto, cuando se adopten formalmente. Una de ellas es sobre la directiva sobre el ecodiseño. La idea es que todos los productos que se pongan en marcha a la venta en el mercado europeo sean sostenibles, reutilizables, reparables, reciclables y eficientes desde el punto de vista energético. También se prohíben determinados metales, determinados
para determinados materiales hay algunas disposiciones particulares. Por ejemplo, no se puede destruir algunos productos textiles o el caucho, y quizás el papel acabe siendo incluido en esta lista en el futuro, no lo sabemos. Se está dando prioridad a determinados sectores, el papel no es uno de ellos, pero nunca se sabe lo que va a pasar mañana. Luego también tenemos la regulación sobre el empaquetado y la reducción de los envases plásticos. Esto es algo que ya se ha mencionado. A día de hoy hay prohibiciones sobre determinados envases plásticos, por ejemplo, los plásticos de un solo uso o las bolsas, muy utilizadas en el sector de la alimentación. Pero en cualquier caso la tendencia es reducir los envases y reducir la basura plástica en la medida de lo posible. Por ejemplo, en los empaquetados comerciales debe haber como máximo, según esta directiva, un espacio vacío del 50%. ¿Eso qué quiere decir? Que si mandamos una caja así de grande con solo 2 libritos dentro y mucho plástico para rellenar el vacío, esto va a estar prohibido según esta directiva en el futuro. Eso quiere decir que hay cada vez más directivas sobre el medio ambiente que vamos a tener que acatar. Queremos reducir el impacto ambiental de nuestras actividades económicas y esto tiene consecuencias a todos los niveles en nuestro sector. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora mismo? Como ya les hemos dicho, tenemos el grupo de trabajo sobre la sostenibilidad. Hace unos meses pusimos en marcha una encuesta, recibimos respuesta de 60 editores y 11 asociaciones de editores que representan al 80% del mercado. Las respuestas han provenido de 14 países. España no respondió a esta encuesta, así que bueno, les animamos a que despierten, se pongan las pilas. Va siendo la hora de ponerse en marcha. Queríamos saber hasta qué punto la sostenibilidad es una prioridad en el sector editorial. ¿Cuáles son las prácticas que están en vigor? ¿Cuáles son los principales desafíos? La encuesta tiene sus limitaciones, sin lugar a dudas, limitaciones de carácter geográfico, y también quizás haya un punto de haya un sesgo, digamos, de selección. ¿Esto qué quiere decir? Que seguramente los editores que hayan respondido a esta encuesta sean los que estén haciendo las cosas bien, así que seguramente los resultados estén ligeramente sesgados. Sabemos que por lo general las editoriales están concienciadas, el 50% muy concienciadas sobre las cuestiones ecológicas, 27% un poco concienciadas y el 8% no está concienciadas. Entre las asociaciones editoriales vemos que los datos son mayores, el 73% están muy concienciadas de lo que respecta a las cuestiones ecológicas. Un tercio, o más bien 2/3 de los editores que respondieron ya están llevando a cabo proyectos de sostenibilidad y 1 de cada 5 pretende empezar a trabajar en el próximo par de años en materia de sostenibilidad. Dentro de las asociaciones de editores, 3/4 están trabajando en el sector de la sostenibilidad. ¿Qué es lo que están haciendo? Pues bien, estas 8 asociaciones de editores que trabajan en el sector de la sostenibilidad tienen algún tipo de grupo de trabajo, comité o equipo especializado en sostenibilidad. Ya hemos visto lo que están haciendo los compañeros en el Reino Unido. También tenemos a la asociación belga flamenca, la finesa, la sueca, la alemana, la francesa. Casi todas tienen algún tipo de comité ambiental, comité sobre sostenibilidad. La Asociación de Editores francesa ha adoptado una carta sobre sostenibilidad. La Asociación alemana está desarrollando un código de conducta y la sueca está llevando a cabo iniciativas sectoriales. Entonces vemos que está habiendo muchas iniciativas. ¿Cuáles son las acciones concretas que se están llevando a cabo? Pues bien, las principales materias son el uso de papel reciclado, un tema muy recurrente, y de hecho no solo papel reciclado, papel certificado.
Algo que importa mucho a los editores. También tenemos las calculadoras de huella de carbono, las estrategias de reducción o de compensación de las emisiones de carbono, la impresión local, impresión bajo demanda y reducción del empaquetado o empaquetado local. ¿Cuáles son los ámbitos más problemáticos identificados por los editores? Pues el uso del papel, la distribución, la reducción de las emisiones y el uso de químicos. Los editores dicen que los principales obstáculos que les impiden implicarse más en términos de sostenibilidad son la falta de tiempo, la falta de directrices técnicas o de proveedores especializados técnicos. Muchos de ellos dicen que les gustaría contar con mayor apoyo del sector público o más apoyo gubernamental. Seguramente en España sí que se están haciendo cosas en esta materia, pero en otros países esta es un área de mejora. Y ahora, sin más dilación, invito a mi compañera Anne a que tome la palabra para terminar de darle forma a esta presentación y para despertar algunos debates. Anne, cuando quiera, muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Enrico. Creo que todos hemos de agradecer la labor de Enrico, esa labor informativa a nivel gubernamental y a nivel de las organizaciones europeas, que está demostrando cuáles son los obstáculos en el sector. Me gustaría empezar diciendo lo siguiente. Voy a empezar diciendo que quizás en los lugares públicos como este podríamos no poner tan fuerte el aire acondicionado, no pasaría nada, ¿no? Bueno, no he oído hablar mucho de los lectores. Estamos hablando de la cadena de producción del libro, pero ¿qué pasa con los lectores? ¿Cómo podemos incorporar a los lectores para que se interesen, para que adquieran libros que son más sostenibles, más ecológicos? Creo que se tiene que concienciar mucho a la población. Dentro de las librerías en particular, hay que explicar a los lectores por qué un libro quizás puede ser más caro que otro, sencillamente porque sea un libro más sostenible. Una de las preguntas que muchas personas seguramente se hagan, y es algo particularmente importante en España, son las devoluciones. El sector editorial requiere una economía de suministro. Si los libros no están en las librerías, puede ser casi catastrófico para los autores y los editores. Quizás ese mismo libro esté disponible online, pero para este sector las librerías, las personas que se encargan de vender los libros, son fundamentales. También desempeñan un papel muy importante en esta concienciación y en la búsqueda de la sostenibilidad. Desempeñan un papel importante a la hora de identificar qué es lo que tenemos que hacer. Algo muy sencillo, no dar bolsas de plástico cuando un lector compra un libro en la librería. Pero las librerías tienen que tener libros dentro para así satisfacer la demanda de los clientes. ¿Cómo podemos evitar las devoluciones? En el informe sobre las ventas de los libros he leído que el 40% de la producción se devuelve a la editorial. Hay países que tienen unas tasas menores de devoluciones y esto es algo que muchas editoriales y asociaciones de editores deben reflexionar sobre este tema. La inteligencia artificial quizás sea la clave, no lo sabemos. Quizás se pueda aplicar la inteligencia artificial para reducir CO2, pese a que también lo genere. Hemos de encontrar soluciones que sean
a la par satisfactorias para los clientes como para los editores. Es decir, que se satisfaga la necesidad del lector de entrar en una librería y que haya libros dentro, y al mismo tiempo limitar las devoluciones. Sabemos que no hay una solución única y que esto no es algo que se aplique a todo tipo de editoriales. Las editoriales van a tener que decidir si les viene mejor imprimir bajo demanda, imprimir en largas tiradas. En Países Bajos el sector editorial está muy bien estructurado porque hay una organización que se encarga de poner en contacto tanto a editores como a libreros. Y cuando tenemos una primera explotación del libro, tras la primera difusión del libro, las librerías se quedan con un par de copias nada más. Y pongamos que hay un evento, si hay un evento que requiere más copias de estos libros, entonces se imprimen bajo demanda para ese evento específico. Evidentemente, en un país como Países Bajos, que es bastante más pequeño que España, esto es más sencillo de hacer. Pero bueno, este es uno de los problemas que tenemos que hacer frente. También tenemos que educar a los clientes, a los lectores. Si el libro no está en la librería, lo necesitan en 12 horas, en 24 horas, van a leerse ese libro inmediatamente, pueden esperar un poquito y no pasa nada. ¿Cómo entregamos los libros? Durante la COVID-19, los libreros fueron extremadamente astutos, se las ingeniaron para entregar los libros de manera innovadora. En Alemania, por ejemplo, las entregas de libros se hacían en patinete y ha habido mucha cooperación entre librerías. No es que las librerías pongan en común su stock, su fondo, sino que tienen una red común de contacto. Entonces, si una librería no tiene físicamente en almacén el libro que el cliente está buscando, puede remitir al lector a la librería vecina, porque allí sí que estará. O bien también puede hacer que esa segunda librería se la mande a ellos. También tenemos el comercio electrónico, que plantea sus propias problemáticas a nivel ambiental. Una de las cuestiones que hemos estado escuchando mucho decir a las imprentas tenemos que cambiar el tamaño, el formato y el tipo de papel de todo lo que imprimimos. Quizás podemos hacer un uso más racional del papel para que no se malgaste tanto, ¿no? Hay mucho papel que acaba siendo desperdicio. Esto es algo que preocupa a las imprentas y en lo que deberían pensar también los editores. El lector quizás se puede conformar con un tipo de papel distinto, con un formato distinto. ¿Es viable? ¿No es viable? ¿Funciona? ¿No funciona? Yo creo que tenemos que mantener estas discusiones. Cuando venía aquí leí que en Francia hay una organización una empresa que quería crear papel de moras. Son moras, entonces son un fruto que genera material con el que se puede hacer papel. Y esta empresa está intentando crear papel lo suficientemente grueso como para hacer de cubierta de un libro. La producción está bastante limitada en este momento, pero es una manera innovadora de crear papel. Quizás deberíamos pensar otras maneras de producir papel, no solamente talando árboles. Para nuestro sector, sin duda, la economía circular es un círculo virtuoso, pero tiene sentido que los editores manden a la otra punta de Europa
palés con libros que se almacenan y que luego que se vuelven a meter en cajas y mandar a la otra punta de nuevo. Evidentemente esto es algo lo que tenemos que tener en cuenta. Ya no tenemos esas bonitas librerías de segunda mano donde íbamos y encontrábamos ejemplares únicos y excepcionales. Incluso las librerías de segunda mano se están convirtiendo en una industria que debería regularse. No digo que necesitemos más normativas europeas, por favor. Lo que digo es que tenemos que aplicar las directivas que ya están en marcha en el sector al completo. Muchos editores dicen que les gustaría imprimir en Europa, pero no hay suficientes imprentas y las que hay son bastante caras. Sobre todo para determinados tipos de libros, como los libros infantiles, sería tan caro el producto final que resultaría inviable. Por ello, Europa tendría que ser un poquito más competitiva. Es necesario invertir en Europa y para ello hemos de reflexionar cómo podemos generar la pericia, el conocimiento necesarios para tener imprentas viables en Europa, sobre todo en estos primeros años. ¿Cómo podemos invertir en este sector? Porque no queremos obligar a los editores a que se vayan a imprimir a China. Entonces, quizás a las autoridades públicas les interesaría pensar un poco sobre la manera de traer ese conocimiento de vuelta. Todos estos son temas que están abiertos. No sé si con la comisión parlamentaria que va a tener lugar esta semana va a ser muy fácil. Yo creo que en el Parlamento Europeo que acaba de constituirse vamos a tener una cámara quizás menos ecologista que en el pasado. No sé cómo de frecuentes serán estos temas. Se acaba de nombrar a la presidenta y a los vicepresidentes de la Cámara. Si se ratifica el nombramiento de Ursula von der Leyen, no sé qué papel dará a la sostenibilidad. Entonces, ¿qué podemos hacer para el futuro? Bueno, pues como Enrico nos ha dicho antes, podemos informar, compartir las buenas prácticas con el resto de editores, con las diferentes asociaciones de editores, ayudarnos los unos a los otros. Al fin y al cabo, aunque España no estaba en el mapa que Enrico nos ha enseñado, sí que hay margen para que entre todos los miembros mejoremos por aquí y por allá la sostenibilidad. Una de mis preocupaciones, está claro, es que la sostenibilidad no es una prioridad para todos los estados europeos. Y eso puede hacer que al final se menoscaben nuestros esfuerzos. Pero bueno, al final todo esto depende de cada editor, depende de la sociedad, en qué dirección queremos ir, si queremos embarcarnos en la aventura de la sostenibilidad o no, si queremos evitar la catástrofe o no. Y desde FEP tenemos este papel complicado. Iba a decir aceptar, pero no es la palabra más adecuada. Cuando salga la directiva de la deforestación, nos vamos a dar cuenta de la complejidad que nos va a suponer a nosotros los editores. Que tenemos un deber social de... tengo que acabar. Que tenemos que estar todos juntos en este viaje. Y tenemos que velar porque los editores lo hagan. Y aunque no va a ser fácil, no vamos a necesitar el apoyo de los editores para decir a las autoridades públicas
Sí, voy a terminar. Creo que aquí lo importante es que la sostenibilidad no debe ser vista como algo contra lo que lucha la sociedad, sino que tiene que ser algo aceptado por las empresas, por la sociedad, y que va a ser algo que no solo nos va a suponer una mejora a corto plazo, sino a largo plazo. Independientemente de la crisis climática. Y eso es algo que hay que explicarle a los funcionarios de Bruselas. Es un viaje que tenemos que hacer juntos y de manera constructiva. Y bueno, pues ya acabo por aquí. Muchas gracias.